Buenas, hoy os voy a explicar en este vídeo las novedades que han salido durante la semana para los patinetes nuevos, el modelo Pro 2, 1S y Essential. Y bueno, comentaros que ya hay posibilidad de hackear estos patines de manera gratuita. Anteriormente teníamos el sistema de Xiao Flasher previo pago de su generador y ahora ya se ha hecho todo compatible de manera gratuita y no hay que pagar nada. Explicaros que todo esto viene a raíz de la actualización de la app de M365-G versión 20 que se actualizó esta semana, y a partir de ahí ya tenemos acceso a modificar el firmware de la controladora de nuestro patín. Tenéis que tener en cuenta que sea la actualización del día 15, versión 20. Ya lo especifica aquí que es para el Pro 2, 1S y Essential. Y ha puesto una advertencia muy importante porque en estos tipos de patines, en estos modelos nuevos, no podemos modificar la BLE. El patín, aquí os pongo la imagen del patín. Vamos a quitar esto y esto. Y borramos esto de aquí. En los modelos antiguos, si veis tutoriales, gente ha cometido el error de seguir el tutorial de un patín modelo normal o un patín modelo Pro de los antiguos. Y claro, lo que nosotros hacíamos era modificar primero, antes de hackear el patín, modificábamos la BLE. Entonces, lo que ha pasado es que este patín todavía no hay BLE compatible con la pantalla de los modelos nuevos, y lo que hacía era briquear la pantalla y ya no dejaba el patín inservible. Entonces, la primera advertencia es: la pantalla no se toca, la BLE en estos patines no se toca. Solo modificamos la controladora, que es donde se aloja el firmware. Aquí alojamos nuestro firmware y aquí alojamos nuestra BLE. Entonces, en el patín, en los modelos nuevos, la BLE no se modifica, porque si no briqueamos la pantalla. Entonces, nos vamos directamente a utilizar M365 Dongea, ¿vale? Y modificamos el firmware de nuestra controladora directamente. A tener en cuenta, no hay más. Ahora os enseñaré el generador que hay para generar firmware de estos patines, y a partir de ahí ya no hay ninguna otra cosa en especial que hacer hincapié, salvo el tema de no tocar la BLE. Solo modificaremos la controladora. Nos vamos al generador. Vale, aquí tenéis la página scooterhacking.org, que es donde han hecho ellos los generadores del 1S y del Pro 2. En principio, el Essential debería funcionar con el 1S. No, yo no lo he podido comprobar al 100%. Por lo tanto, el usuario que quiera modificar un Essential debería hacerlo con el 1S bajo su responsabilidad, porque la web no indica que sea compatible con el Essential. Son suposiciones y pruebas que se hicieron de otra manera, y en principio es el mismo firmware, pero bueno, eso ya cada uno si quiere indagar. Yo a la que me confirmen que es 100% compatible lo diré y ya está, no hay ninguna historia más.
Entonces, aquí tenéis generadores de diferentes modelos de patines, el M365 normal, el antiguo, el Pro y ahora ya el 1S y el Pro 2. Nos vendríamos al 1S, por ejemplo, y vamos a continuar. Vale, aquí están todos los colaboradores que han colaborado en dicho generador. Podréis, aquí este es el desarrollador de M365 Don G. Aquí tenéis para hacerle una donación porque ha hecho un gran trabajo y se merece, pues no sé, que la comunidad le haga un aporte, una donación mínima, da igual, lo que pueda cada uno, porque lo hace de manera desinteresada y sin él no se podrían hackear los patines. Entonces, se pide una aportación porque Camilo siempre está trabajando en este tema y gracias a él tenemos los patines hackeados. Luego tenéis también donación a Scooter Hacking, que es los que han hecho el generador, y bueno, y demás colaboradores como Botox y demás. Bueno, lo fundamental de este generador sería la potencia y velocidad. Aquí nos indicaría con la potencia del Sport Drive y el Eco. En este dato nos da el cálculo de cómo va a trabajar nuestro patín, a qué potencia. Entonces, si yo incremento aquí, él nos indica que va a trabajar a una nominal de 560 y picos de 1120. Esto sería muy bestia para el patín. Yo voy a dar una configuración básica con la cual el patín va a trabajar bien y no va a correr un riesgo excesivo y tendréis un poquito más de fuerza a la hora de subir cuestas y un poquito más de aceleración. El Sport en el S1 a 25 amperios, el Drive a 20 amperios y el Eco a 15, por ejemplo. ¿Vale? Estos son unos valores óptimos para un 1S. El que quiera utilizar este generador en el Essential debería bajar a 20, 17 y 13, por ejemplo, porque el Essential, la batería tiene menos rendimiento, menos capacidad y no podemos pedirle mucho más de 20 amperios. Bueno, nos centramos en el 1S, hemos dicho 25, 20, 15. La velocidad, el límite de velocidad lo pondríamos a 31 porque el patín no suele dar más de esta velocidad, el 1S. La región alemana, han hecho dos regiones, la europea y la alemana, porque ellos tienen más restricciones, pero también la ponemos a 31. Luego el que no quiera utilizar KERS, que sería que con el KERS activo, el patín cuando soltamos el acelerador regenera corriente hacia la batería, hace una pequeña carga, es muy mínima, pero bueno, hace una regeneración de batería, pero el inconveniente es que cuando soltamos el gatillo del acelerador el patín se retiene demasiado. Entonces al que no le guste esa sensación y quiera pasar de esa recarga que le hace el patín a la batería, que es muy mínima, entonces activaríamos esta opción que sería el famoso modo vela. El patín cuando soltemos el acelerador, por ejemplo, en una bajada, seguirá cogiendo inercia y no nos retendrá el KERS, no nos hará frenar el patín. De esta manera, si el patín va a 31 por hora, cuando soltemos el acelerador, pues seguirá cogiendo velocidad a 40, 50, depende cómo sea la bajada. En cambio, si tenemos el KERS, cuando soltemos el acelerador a 31, empezará a disminuir la velocidad del patín porque está regenerando y está reteniendo el patín. A mí me gusta ir en modo vela para que no retenga. El inicio de marcha del patín, el impulso que le damos cuando nos subimos al patín y le damos con el pie, lo bajaríamos a 3, que es un pequeño impulso, porque si lo ponemos a 0 y le damos al gatillo, el patín puede salir disparado y es peligroso. Entonces, qué menos que un empuje de 3 km por hora es, bueno, un pequeño impulso.
El que usa crucero, pues le pondría los segundos, que quiere que cuando el acelerador esté mantenido a una misma posición, el crucero se activará a los 5 segundos, ¿vale? Aquí sería el tema de, por ejemplo, coeficiente de aceleración. No está de más bajarlo un poquito, no sé, a mí me gusta llevarlo 200, por ejemplo, porque siempre y cuando usemos el modo vela, ¿eh? Aquí, con este parámetro activado, me gusta llevar un poco de la aceleración un poco más baja, para que cuando yo suelte el acelerador y vuelva a acelerar, el patín no me dé un tirón brusco. Entonces con este parámetro hacemos que reduzca ese tirón de más. Cuando utilizamos KERS apenas se nota el tirón, pero cuando usamos modo vela se nota un poco, y aquí hay que jugar un poco. Siempre bajando el valor notaremos menos tirón cuando aceleremos. A veces hay usuarios que les es un poco incómodo, pues aquí se baja. Luego, el parámetro el que se monte ruedas de 10 pulgadas, tendría que poner 315 aquí en este valor, porque este valor es para ruedas de serie de 8,5. El que instale de 10 tendría que poner 315 en este valor. Y poco más, porque bueno, estos son parámetros básicos que ya están bien por defecto. Es más que nada para el tema para los alemanes y demás, y que ellos... Bueno, aquí sí que sale el que ponga batería en paralelo para mayor autonomía, tendría que activar este valor, eso también. Y luego, bueno, aquí te hace un bloqueo también para que no haga actualizaciones el patín, para que no vaya a ser que Xiaomi también te haga una actualización que luego no te deje hackear el patín. Pero bueno, como estas ya vienen por defecto, el quitar los límites también de velocidad y tal, esto es más que nada también para los alemanes. Todo esto lo dejaremos igual, excepto el que lleve batería. Y bueno, aquí sería poner por defecto el firmware por defecto, un firmware de base y ya está. No, aquí nos indica las modificaciones que hay sobre el generador. Bueno, una vez todo parametrizado, ya lo último que tenemos que hacer es generar nuestro firmware. Aquí nos da varias opciones. El fichero que sea compatible con M365-G, el fichero que sea compatible con Sea of Flasher. Estos son las apps que utilizamos para volcar el firmware que ahora generemos. Entonces yo lo que hago, me voy a debug y me cojo el estándar, que sería en formato zip. Entonces, cuando carguemos el firmware con M365-G, por ejemplo, que es que yo es el que más recomiendo, no debemos descomprimir el fichero zip, ¿vale? Aunque veamos en la app cargar, bin, el binario, no. El binario va dentro del zip y la app ya se encarga de coger el binario de dentro. No hay que descomprimir, porque si no la app nos dirá que el firmware no es compatible o ha habido un error con el firmware. Bueno, nos sale una advertencia porque hemos descomprimido el zip. Se carga en la app directamente. Se coge el zip, se le da a cargar y luego flasheamos, ¿vale? Generamos el fichero y vemos aquí que nos ha generado un DRV 221, ¿vale? Este sería el fichero que tenemos que cargarle, ya que nos ha generado el firmware, que tenemos que cargarle al patín con M365-G. Ahora nos iríamos a la pestaña del Pro 2, por ejemplo. Vale. El Pro 2, entramos al Pro 2 y la advertencia, pero bueno, esta advertencia es para Alemania, que ellos, Alemania y Francia puede ser también, ¿no? Que tienen una multa de 1.500 euros si superan el límite de 25 km/h. Aquí en España también está la cosa así de dura, pero bueno, no tanto, no,
en Alemania sí que lo tienen más admirado. Vale, este sería el del Pro 2. Lo mismo, potencia. Aquí sí que podemos subir un poquito más al Pro 2. Podemos subir entre 27 y 28, ¿vale? Trabaja también bien, lo que pasa que tiene la batería entrega más, el motor es un poquito más alto de potencia, entonces podemos jugar un poquito los valores hacia arriba. Yo voy a poner algo así básico, luego ya cada uno aumenta o disminuye según su necesidad. El drive, por ejemplo, lo ponemos a 23 y el eco lo ponemos a 17 de potencia. Vale, estos parámetros por una persona de entre 80 y 90 kilos tiene que ir el patín bien. Si tenemos más peso necesitamos aumentar más la potencia. Si hay usuarios que pesan 60 kilos, 50, 60 kilos, pueden bajar un poquito la potencia y entonces ganan autonomía. Entre más potencia pongamos, menos autonomía tendrá el patín. Si ponemos menos, ganamos autonomía. La velocidad siempre va a ser igual. La potencia no influye en la velocidad. Por más potencia que subamos, no va a correr el patín más. No, eso es un error que hace mucha gente. La velocidad en este caso la vamos a subir, el patín Pro 2 alcanza más velocidad, unos 35 km por hora, la vamos a poner a 36. Y aquí igual, 36. Eliminamos el KERS, bajamos el arranque a 3 km por hora, el empuje, el crucero, el que quiera modificarse los segundos de activación del crucero, y en parámetros avanzados lo mismo, el coeficiente de aceleración se puede poner unos 250, tenéis que jugar un poco en vuestra sensación cuando os dé el tirón el patín. Si consideráis que a 300 ya el patín no da mucho tirón al volver a dar el acelerador, pues bueno, eso ya cada uno se lo modifica. Luego la rueda, igual, el que tenga 10 pulgadas, pues aquí tiene que cambiar el valor y ya está. No hay diferencia alguna, salvo que uno, ahora voy a generar el fichero debug, el zip, ¿vale? Y este es el que nos ha generado para el Pro 2. La única diferencia es la versión de DRV que genera. El firmware, el generador trabaja igual. No entiendo por qué han hecho bien esta diferenciación, pero bueno, algún motivo tiene que haber y lo han hecho así. Bueno, pues esto en principio ya estaría. Luego ya sería cargar con M365 Don G. Ya haré otro vídeo, si queréis, un poco recopilatorio de conceptos básicos, pero claro, los usuarios ya más o menos la app de M365 Don G ya más o menos se conoce. Hay vídeos por todos lados de cómo trabaja esa app y al final sí que la utilización de la app de... Vamos a quitar esto. La app de M365 Don G sí que funciona igual para todos los tipos de patines. Si veis tutoriales de cómo se carga el firmware con esta aplicación, es 100% compatible con los patines nuevos. Lo único que se ha hecho es actualizar para que funcione al Pro 2 y el 1S y el Esencia. Bueno, pues esto sería un poco un vídeo básico de cómo generar el firmware de los patines.